¿Y si te dijera que hay personas en la iglesia hoy atadas por dentro y alabando por fuera? ¿Y si te dijera que algunos de los que más te saludan con una sonrisa son los que más lloran cuando nadie los ve? ¿Y si te dijera que hay jóvenes luchando con adicciones ocultas, que oran, cantan, sirven, pero están completamente rotos por dentro? ¿Y si te dijera que uno de ellos fue completamente liberado por Dios, sin que nadie supiera lo que estaba viviendo? Este no es un video cualquiera, es una historia que podría ser la tuya, o la de tu hijo, o la de un amigo al que siempre ves con los ojos brillando pero con el alma hecha pedazos. En los próximos minutos, vas a conocer un testimonio oculto, pero poderoso. Una historia de cadenas invisibles, de batallas silenciosas, de un infierno vivido en secreto, y de un milagro tan íntimo, que solo Dios y ese joven lo saben. Y lo más impactante es esto: ese joven podría haber sido cualquiera. Podrías haber estado adorando junto a él, sin saber que por dentro estaba clamando por ayuda. Esta historia no es para juzgar, es para despertar, consolar, restaurar, encender esperanza, porque hay muchas adicciones que no dejan marcas visibles, pero consumen el alma. La droga no siempre se esconde en agujas o jeringas. A veces se disfraza de dependencia emocional, de pornografía, de alcohol, de pastillas para dormir, de ansiedad autodestructiva, de redes sociales que anestesian un vacío espiritual profundo. Y sí, Dios todavía libera, a escondidas, en silencio, sin aplausos, pero con poder. En este video, vamos a sumergirnos en el corazón de esa batalla oculta. Vamos a mirar de cerca lo que nadie ve. Y lo más importante, vamos a descubrir cómo Dios puede actuar, incluso cuando tú ya pensaste que no había esperanza. Pero antes de continuar, quiero que tú formes parte de esto. Quiero invitarte a dejar en los comentarios, ahora mismo, una frase que va a ser un acto de fe. Dios me ve, incluso en mis batallas secretas. Tal vez nadie más sabe lo que estás atravesando, pero Dios sí. Y cuando tú comentas eso, estás diciendo con tu alma: yo sé que no estoy solo, yo sé que no estoy sola. Dios está conmigo, incluso en esto que nadie sabe. Además, si puedes, dale me gusta a este video, porque eso no es solo un clic. Es una forma de empujar este mensaje hacia alguien que lo necesita. YouTube funciona con algoritmos, pero Dios puede usar hasta el algoritmo como instrumento de su gracia. Y tú puedes ser parte de eso. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal no es solo contenido, es refugio para el alma. Es iglesia para el que no tiene templo. Es consuelo para el que se quedó sin palabras. Muchos jóvenes que hoy están vivos siguen respirando gracias a mensajes como este. Y tú puedes ayudar a que llegue a más personas. Por eso también te pido que comentes siempre esta frase antes de cada estudio: paz en Cristo. Esa es nuestra contraseña espiritual, un símbolo de que, aunque todo por dentro esté oscuro, aunque el alma tiemble, la paz de Cristo sigue siendo mayor. Y antes de comenzar con el estudio, déjame decirte esto. La penúltima historia de hoy puede traer la clave que tú estabas esperando para romper un ciclo de destrucción. Así que quédate hasta el final. No solo por curiosidad, quédate porque algo puede romperse en tu interior, algo que lleva años gritando en silencio. Puede ser sanado hoy. Ahora sí. Vamos a comenzar el estudio. Vamos a descubrir cómo Dios libró a un joven de la droga, sin que nadie lo supiera. 2. David en la cueva de Adulam. La lucha secreta del ungido que nadie comprendía. Cuando hablamos de adicciones, de caídas, de esclavitudes ocultas, la mayoría de la gente piensa que estas batallas se libran lejos de Dios, que las sufren los que están apartados, los que ya no oran, los que dejaron la iglesia. Pero no siempre es así. A veces, las cadenas más pesadas están dentro del alma de los que más aman a Dios, de los que ya fueron ungidos, de los que tienen un llamado.
de los que, como David, ya fueron vistos por Dios, pero aún no fueron comprendidos por los hombres. La historia de David es, en muchos sentidos, la historia del joven de nuestro video. Ese joven que estaba atado a una droga en silencio. Ese que luchaba en secreto mientras por fuera sonreía. Porque David no cayó de repente. Él fue procesado, pasó por etapas. Y una de las más oscuras fue su paso por la cueva de Adulam. Después de haber sido ungido como rey, de haber vencido a Goliat y de haber sido aclamado por el pueblo, David terminó huyendo, solo, perseguido, confundido, herido por dentro. Y esa es una de las mayores contradicciones del camino espiritual. Puedes estar ungido y aún así sentirte preso. Puedes ser escogido y aún así vivir una batalla que nadie ve. La Escritura dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. 1 Samuel 22:1. Pero no vino cualquier tipo de gente. Dice el versículo siguiente, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. 1 Samuel 22:2. ¿Te das cuenta? David atrajo a personas que estaban como él, que no tenían un lugar, que cargaban culpas, frustraciones, heridas, gente rota, como él estaba por dentro. Y ahí, en esa cueva, comenzó un proceso espiritual que no muchos entienden, porque no fue solo un escondite, fue un lugar de revelación, de transformación, de purificación. Fue allí donde David escribió salmos de dolor, de búsqueda, de llanto. Uno de ellos, el Salmo 142, comienza así: Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Salmo 142:1. Y en el mismo salmo, David dice, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. 24. ¿Puedes escuchar el grito? Es el grito del que está dentro de una cueva emocional, atado por miedos, por ansiedad, por cargas que no puede compartir. Ese joven del que hablamos hoy, que estaba luchando con la droga, seguramente tenía ese mismo clamor. No hay quien me entienda. No hay a quien decirle lo que me pasa. Estoy solo en esto. Y sin embargo, igual que David, seguía buscando a Dios. No lo había abandonado. No había dejado de creer. Solo estaba roto, y Dios no lo rechazó. Porque Dios no busca guerreros perfectos, busca adoradores verdaderos. Y un adorador verdadero no es el que canta más fuerte, es el que se atreve a levantar su voz en medio de su cueva. La droga no fue más fuerte que la gracia. La adicción no silenció el clamor. La vergüenza no apagó el susurro del alma. Y cuando tú entiendes esto, algo dentro de ti se libera. Porque ya no se trata de mostrar que estás bien. Se trata de abrir tu alma y decir, estoy en una cueva, pero no voy a quedarme aquí para siempre. David salió de Adulam, pero no igual. Salió más humano, más maduro, más consciente de su fragilidad y del poder de la misericordia divina. Ese joven de nuestra historia, el que fue liberado de la droga sin que nadie lo supiera, también pasó por su Adulam. También escribió salmos invisibles con sus lágrimas. También clamó sin que nadie lo escuchara. Y Dios sí lo escuchó. Y tal vez tú hoy estás ahí, en tu cueva, entre cuatro paredes, con una lucha que nadie ve, con un dolor que no sabes cómo compartir. Y Dios te dice, yo te veo, yo te escucho, y estoy contigo en esa cueva. No te condenes por estar en guerra. La cueva no es el fin. Es el umbral de tu transformación. David fue de la cueva al trono. Y tú, si perseveras, si clamas, si te rindes, vas a salir de ahí con una unción nueva.
Una historia real, un testimonio de gloria. Porque no hay adicción, ni batalla interna, ni droga, ni oscuridad, que pueda resistir a un corazón que aún desde el fondo dice, Dios mío, no me dejes solo. Y si todo lo que acabas de escuchar ha removido algo en ti, si mientras hablábamos de David en la cueva sentiste que describíamos tu alma, si hay una parte de ti que grita en silencio, yo también estoy atado a algo, y nadie lo sabe, entonces escucha esto con atención. Tal vez no es droga, tal vez es pornografía, tal vez son pensamientos oscuros que no logras callar, o una dependencia emocional que te consume. Tal vez es algo que haces a escondidas, y luego te arrodillas llorando porque prometiste no hacerlo más. Yo sé exactamente lo que se siente. No te hablo desde la teoría, te hablo desde mi herida, desde el lugar donde yo también estuve atado durante más de 10 años. Sí, 10 años. Sirviendo a Dios por fuera, pero prisionero por dentro. Sonriendo en la iglesia y llorando en la madrugada, pidiendo ayuda al cielo y sintiéndome avergonzado de contarle a alguien más. Pero hubo un día en que Dios me enseñó un camino. No fue mágico, no fue instantáneo. Fue un proceso real, espiritual, firme, transformador. Y como no podía guardar esto solo para mí, grabé un video especial. Un video donde comparto el paso a paso que me ayudó a romper ese ciclo. Sin máscaras, sin adornos, solo verdad y libertad. Ese video está fijado ahora mismo en el primer comentario. Tú decides si haces clic o no, pero si hay algo dentro de ti que está cansado de esta batalla, no lo ignores. Haz clic, escucha, respira. Permite que Dios también te guíe a ti por ese proceso. Porque no estás solo, porque la cueva no es tu morada final, porque si Él lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Y si después de verlo, sientes que fue hecho especialmente para ti, entonces sabrás que esta no fue una casualidad, fue una cita divina. Haz clic y deja que esta historia de restauración se convierta también en la tuya. 3. La historia de Efraín, el hijo rebelde que seguía siendo amado. Hay una figura profundamente conmovedora en el Antiguo Testamento que suele pasar desapercibida. Efraín. Efraín no fue un personaje aislado, sino el nombre de una de las tribus más importantes de Israel. Una tribu que recibió bendición, territorio, promesa, pero que también se desvió, cayó en idolatría y renegó del Dios que la formó. Y sin embargo, cuando Dios habla de Efraín, lo hace con una mezcla de dolor y amor imposible de ignorar. En Jeremías 31, 18, 20, encontramos uno de los pasajes más emocionales de toda la Biblia. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme, y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. ¡Qué confesión tan honesta! Efraín había tocado fondo, había sido quebrado, pero en su clamor reconocía que solo Dios podía volver a encaminarlo. Y entonces, Dios responde. Y lo hace como un padre que no puede seguir en silencio. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron. ¿Por él? Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Jeremías 31, 20. ¿Puedes sentir el latido de ese texto? Efraín había fallado, había renegado, había abandonado el pacto. Y aún así, Dios lo llama Hijo Precioso. Eso es lo que muchos no entienden. Dios no ama la versión perfecta de ti. Dios te ama incluso en tu estado más caído. Dios no espera que te limpies para abrazarte. Él te abraza y luego comienza a limpiarte. Efraín se convirtió en símbolo de todos los que fallan, de todos los que luchan con hábitos destructivos, de los que oran por ayuda pero recaen,
de los que dicen, conviérteme, porque yo ya no sé cómo volver. Y tal vez tú eres ese Efraín. Has renegado, has fallado, te has dejado arrastrar por cosas que sabes que no te hacen bien. Y a pesar de todo, sigues sintiendo que hay algo en ti que pertenece a Dios. Y tienes razón, porque el que un día fue marcado por Dios, aunque se aleje, aunque caiga, aunque se esconda, sigue siendo hijo precioso. Pero atención, el amor de Dios no es una excusa para seguir en lo mismo. Es un llamado al arrepentimiento. Por eso Efraín dice, conviérteme, y seré convertido. Él sabía que por sus propias fuerzas no podía. Él sabía que necesitaba intervención divina. Él sabía que su adicción, su desviación, su esclavitud, no se rompía solo con buena voluntad, sino con una obra profunda del Espíritu. Y así también ocurre con nosotros. Hay pecados, vicios, ciclos, que no se rompen con promesas humanas. Solo se rompen cuando clamas como Efraín. Conviérteme, Dios, yo no puedo solo. Y cuando lo haces, Dios no te responde con condenación, ni con frialdad, ni con desprecio. Te responde con entrañas conmovidas, con compasión, con ternura, con misericordia renovada. Ese joven del que hablamos hoy, que fue liberado de la droga sin que nadie supiera, fue un Efraín. Falló, cayó, oró escondido, y fue restaurado en secreto. Hoy es libre, no porque fue fuerte, sino porque se rindió, porque reconoció que solo no podía, y Dios lo tomó de nuevo en sus brazos. ¿Y tú? ¿Ya hiciste esa oración? ¿Ya le dijiste a Dios? Conviérteme. Yo no quiero seguir así. ¿No puedo seguir así? Si no lo hiciste, hazlo hoy. Hazlo ahora. Dios te sigue llamando hijo precioso, no porque lo merezcas, sino porque así funciona su amor. 4. El corazón roto de una madre. Cuando las oraciones silenciosas sostienen batallas invisibles. Detrás de cada joven que está luchando en secreto, suele haber alguien que está clamando en silencio. Una madre, una abuela, una figura que tal vez no conoce todos los detalles, pero que siente en el espíritu que algo no está bien. El joven del que hablamos en este video, ese que fue liberado por Dios de la droga sin que nadie lo supiera, no solo cargaba una adicción oculta, también era sostenido por oraciones que él nunca oyó. Y hay una historia en la Biblia que retrata esta conexión invisible entre el sufrimiento de un hijo y el clamor persistente de una madre. La historia de la mujer sirofenicia. En Marcos 7:24-30 encontramos este relato. Una mujer extranjera, no judía, se acerca a Jesús clamando por su hija, que estaba atormentada por un espíritu impuro. La Escritura dice que ella oyó de él y fue a buscarlo. No por ella, sino por su hija. Y aquí empieza algo muy profundo. La hija no fue la que pidió ayuda, fue la madre. La hija estaba oprimida, pero alguien más estaba peleando por, ella. ¿Te das cuenta? Este es el retrato espiritual de miles de jóvenes. Están bajo una opresión que no entienden, enredados en hábitos destructivos que ya no controlan. Pero tienen una madre que ora, una abuela que intercede, una figura que no se cansa de pelear por su libertad. Y así era esta mujer sirofenicia. La Biblia dice que rogaba a Jesús, una y otra vez. No se detuvo con la primera negativa. De hecho, Jesús le dijo algo que a muchos les parecería hiriente. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Marcos 7:27. Una frase difícil, un silencio que parece rechazo, pero ella no se ofendió, no se marchó, respondió con fe, con humildad, con insistencia santa. Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Vip 28. Y esa respuesta movió el corazón de Jesús. Por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Vito 29. Ella fue libre, sin saberlo, fue liberada a la distancia, mientras estaba en casa,
mientras seguía atada. Pero algo en el mundo espiritual se rompió, por causa de la fe de su madre. Puedes imaginarlo. Una hija que despierta diferente, que no sabe qué pasó, que siente una paz que no entiende, que no escuchó la conversación, pero recibió el milagro. Eso fue lo que ocurrió con el joven de nuestra historia. Y es lo que puede estar ocurriendo hoy con alguien que tú conoces. Tal vez tú eres esa madre, o esa tía, o ese hermano. Tal vez tú no eres el que está atado, pero amas profundamente a alguien que sí lo está, y has llorado por él, y has orado, y has ayunado, y a veces piensas, nada cambia, Dios no está escuchando, pero esta historia es para ti. Dios sí oye, aunque el joven no quiera ayuda, aunque no lo pida, aunque esté cerrado, Dios sí oye el clamor del que ama, y ese clamor puede abrir la puerta de una liberación inesperada, una que él ni siquiera sabrá cómo explicar, pero que tú sabrás, porque tú la pediste. La mujer sirofenicia no era teóloga, no era parte del pueblo del pacto, no tenía doctrina, pero tenía algo que mueve el cielo, un amor que no se rinde. Y tú, que estás viendo este video y estás orando por alguien más, no te rindas. Tal vez ese joven no va a pedir ayuda, pero su alma la necesita. Y tus rodillas están escribiendo la historia de su libertad. Esa madre del joven de nuestra historia no sabía todo, pero sentía, oraba, clamaba, y un día el milagro ocurrió, y su hijo fue libre, sin que nadie más lo supiera. Porque así obra Dios, en lo profundo, en lo secreto, en respuesta a lágrimas que otros no ven. 5. La batalla en el alma de Judas, cuando el peso de la culpa ahoga la esperanza. Hay historias en la Biblia que nos estremecen, porque nos muestran el lado más humano de quienes rodearon a Jesús. Historias que nos recuerdan que se puede caminar con el Maestro, ver milagros, ser parte del círculo íntimo, y aún así tener zonas oscuras por dentro. Una de esas historias es la de Judas Iscariote. Sí, Judas, el traidor, el hombre que vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Pero antes de que lo juzguemos como alguien lejano, como un ejemplo de lo que no debemos ser, detengámonos a mirar el dolor escondido detrás de su caída. Porque Judas, más allá de su traición, representa a todos aquellos que han fallado y sienten que ya no hay camino de regreso. Y eso, Fernando, es lo que muchos jóvenes sienten después de una recaída, después de consumir otra vez, después de mentir otra vez, después de decir, es la última vez, y volver a caer. El joven de esta historia conocía ese ciclo. La droga no era su única prisión. La culpa era más fuerte. El silencio, más pesado. La vergüenza, más constante. Así también vivió Judas. Acompañó a Jesús por 3 años. Vio a los ciegos ver, a los muertos resucitar, a los endemoniados ser libres. Pero había una grieta interna, un espacio oscuro en su alma, una tendencia a manejar las cosas a su manera y, finalmente, un acto de traición. La Escritura dice que después de entregar a Jesús, Judas fue consumido por el remordimiento. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Mateo 27, 3, 4. ¿Escuchas esa confesión? He pecado. Pero la historia no termina ahí. Lo que sigue nos duele. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue, y se ahorcó. Popo 5. Judas se rindió al remordimiento, antes de encontrarse con la redención. Y aquí hay una lección dolorosa pero poderosa. No basta con sentirse mal, no basta con saber que hemos fallado. Necesitamos correr hacia Jesús, no alejarnos más. Lo que mató a Judas no fue la traición, fue el aislamiento, la culpa sin esperanza,
el dolor sin confesión verdadera. ¿Y sabes qué es lo más impactante? Que mientras Judas se ahorcaba, Jesús aún estaba vivo, aún no había muerto, aún no se había cerrado la oportunidad del perdón. Judas se rindió antes de oír, Padre, perdónalos. Y así ocurre con muchos hoy. Jóvenes atados a vicios que creen que ya no hay salida, que han caído tantas veces que se convencieron de que Dios ya no los quiere, y entonces se aíslan, se apagan, se desaparecen, y algunos se destruyen. Pero hoy, este mensaje es para gritar al corazón de esos jóvenes. Todavía hay tiempo, todavía hay gracia, todavía hay oportunidad. Judas tuvo remordimiento, pero no buscó reconciliación, y el joven de nuestra historia fue salvado porque, aunque callado, aunque roto, aunque en secreto, un día se atrevió a decir, Señor, yo no puedo más. Esa pequeña oración, ese mínimo susurro, fue suficiente para abrir la puerta de su liberación. Jesús ya había muerto por él. Jesús ya había llevado su culpa. Jesús ya había pagado el precio. Solo faltaba una cosa, que él lo creyera, que se lo apropiara, que lo dejara entrar a su cueva interior. Y así fue libre, no por méritos, no por fuerza, sino por rendición. ¿Y tú, que estás escuchando esto, vas a hacer lo mismo que Judas? ¿O te vas a atrever a hacer lo que hizo ese joven? La droga no era más fuerte que el amor de Dios, y tu pecado tampoco lo es. No te rindas antes de tiempo. No apagues la voz del Espíritu. No te alejes con la excusa de que has fallado mucho. Hoy es el día en que puedes caer, pero a los pies del Maestro, no fuera de su presencia. Él sigue extendiendo la mano. No importa lo que hiciste, importa lo que estás dispuesto a hacer ahora. Y si decides, como ese joven, hablar con Dios aunque nadie te escuche, serás libre. Aunque nadie se entere, serás sano. Aunque parezcas el mismo por fuera, serás transformado. Aunque todo siga igual alrededor. Porque el milagro más profundo no siempre es público. A veces ocurre entre Dios y un alma quebrada que decide rendirse. 6. La lucha interna de Nicodemo. Cuando la verdad te confronta en secreto. No todos los que están atados a una adicción o pecado viven en la oscuridad total. Algunos están en la frontera, no están completamente perdidos, pero tampoco se sienten verdaderamente libres, saben que necesitan algo más, saben que hay un vacío, y aunque por fuera lo tienen todo, posición, respeto, conocimiento, por dentro viven divididos, partidos entre la fe que predican y la libertad que aún no han experimentado. Así era Nicodemo, un fariseo, un maestro, un líder entre los judíos, pero también un hombre con hambre, con preguntas, con un corazón que se agitaba cada vez que escuchaba a Jesús. Por eso, una noche, vino a buscarlo, a escondidas, sin testigos, sin multitudes. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Juan 3:2. Y entonces Jesús lo desarma, le dice lo que no esperaba oír. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. B. 3. Imagínate. Nicodemo era maestro, y Jesús le dice que necesita nacer de nuevo, que su vida religiosa, su conocimiento, su prestigio, no bastan. Y eso es lo que muchos jóvenes están sintiendo hoy, como el joven de nuestra historia. Por fuera parecía fuerte. Tenía amigos, una familia que confiaba, una iglesia que lo respetaba. Pero por dentro, había una parte de él que aún no había nacido de nuevo, una parte que seguía controlada por la adicción, por la necesidad, por la dependencia. Y aunque nadie lo sabía, él sabía que no podía seguir así. Sabía que algo tenía que cambiar desde la raíz. Y entonces, como Nicodemo, se acercó a Jesús, no con gritos, no con espectáculo,
sino de noche, con vergüenza, con miedo, pero con sinceridad. Y eso bastó. Porque Jesús no rechazó a Nicodemo por venir de noche. Lo recibió, le habló, le reveló los misterios del reino. Fue a él a quien Jesús le dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La frase más poderosa del Evangelio fue dicha en privado a un hombre que aún no se atrevía a confesar su fe públicamente. ¿Te das cuenta? Dios no necesita un auditorio para hablarte. No necesita un altar, ni una multitud. Él puede cambiar tu vida en una conversación a solas. Y así fue con el joven de nuestra historia. Dios no lo libertó en un culto, ni con manos impuestas, ni con una revelación profética. Lo hizo en la intimidad, en una madrugada de sinceridad, en una oración rota, en un suspiro real. Y esa noche comenzó su nuevo nacimiento. No fue mágico, pero fue el inicio de la verdadera libertad. Porque nacer de nuevo no es repetir una frase, es entregar lo que nadie ve, rendir lo que más duele, renunciar a lo que nos ata, aceptar que sin el Espíritu no podemos vencer. Y Jesús se lo explicó así a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. En otras palabras, tus fuerzas no alcanzan, tus promesas no bastan, tu disciplina no puede lograrlo. Necesitas el Espíritu, necesitas nacer de nuevo, desde lo profundo, desde adentro, desde ese lugar donde la adicción se esconde, donde el pecado se alimenta, donde la mentira se disfraza de autocontrol. Y cuando eso ocurre, no vuelves a ser el mismo. No es que no vuelvas a caer. Es que ya no puedes vivir como antes. Ya no hay paz en el pecado. Ya no hay placer en lo que antes te dominaba. Porque algo en ti ha despertado. Ha sido hecho nuevo. Nicodemo no se convirtió públicamente esa noche, pero comenzó un camino. Y tiempo después, cuando Jesús murió, ¿sabes quién vino a pedir su cuerpo? También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y áloes. Juan 19:39. Él, el que vino a escondidas, ahora estaba a la luz, sirviendo, honrando, amando, así como el joven de nuestra historia, que un día fue prisionero y ahora es testimonio, que fue esclavo en secreto y ahora es libre con propósito. ¿Y tú, estás listo para ese nuevo nacimiento? Tal vez ya sabes mucho. Tal vez todos creen que estás bien. Tal vez eres como Nicodemo, un líder, pero por dentro estás incompleto. Entonces haz como él, acércate, aun si es de noche, aun si es con temor. Jesús te va a recibir y te va a decir lo que necesitas oír, y tal vez, justo esta noche, sea la noche en que todo comience otra vez. 7. El susurro de Elías. Cuando la libertad no llega con estruendo, sino con silencio. Muchas personas esperan ser libertadas de manera espectacular. Quieren sentir un fuego que les recorra el cuerpo, una voz audible que les hable del cielo o una experiencia emocional que los sacuda por completo. ¿Y Dios puede hacer eso? Claro que sí. Pero a veces, la verdadera libertad no viene con estruendo, sino con un susurro, con un gesto, con un momento en el que todo se aquieta y el alma escucha. Así ocurrió con el profeta Elías, uno de los hombres más poderosos del Antiguo Testamento. Elías había enfrentado a los profetas de Baal, había visto fuego descender del cielo, había sido usado por Dios de manera sobrenatural y, sin embargo, se quebró. Después de su gran victoria en el Monte Carmelo, una amenaza de Jezabel lo hizo huir al desierto. Y allí, agotado, asustado, profundamente deprimido, le pidió a Dios que le quitara la vida. «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no,
Soy mejor que mis padres. Pina Reyes 19:4. ¿Puedes imaginar a un profeta así? Ungido, pero cansado. Valiente, pero vencido. Poderoso, pero vacío. Eso mismo sentía el joven de nuestra historia. No era que no amara a Dios. No era que no creyera. Era que ya no podía más. Estaba agotado de luchar, cansado de esconder, roto por dentro. Y Dios no lo regañó. Tampoco lo abandonó. Le envió pan, le envió agua y le permitió descansar. Elías necesitaba ser restaurado, no reprendido, y después de reponer sus fuerzas, Dios lo llevó al monte Horeb. Y allí ocurrió algo profundo. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Pena Reyes 19, 11, 12. Y en ese susurro, Dios habló. Dios lo levantó. Dios lo reactivó. Porque Elías no necesitaba un espectáculo. Necesitaba una voz, una caricia, una certeza interior de que Dios seguía allí. Y así fue con el joven de nuestra historia. Después, de años atado a la droga, de momentos de recaída, de intentos fallidos, la liberación no vino en un culto ruidoso. Vino una noche, en el silencio de su habitación. No había nadie. No hubo música. Solo una oración susurrada. Dios, ayúdame. Y en ese instante, algo cambió. No fue fuego, no fue terremoto. Fue una presencia suave, una certeza de que Dios lo escuchaba. Una convicción de que no estaba solo. Y desde ese día comenzó un nuevo proceso. Lento, pero firme. No perfecto, pero real. Y cada vez que el enemigo venía con acusación, cada vez que la tentación regresaba, recordaba ese momento, ese susurro, ese encuentro íntimo donde Dios no lo juzgó, sino que lo abrazó. Elías pensó que era el único, que nadie más entendía su lucha. Pero Dios le dijo, me he reservado 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. Primero Reyes 19, 18. En otras palabras, no estás solo, Elías, y tú no has terminado. Y lo mismo te dice hoy Dios a ti, si estás enfrentando una adicción en secreto, no estás solo, y no se ha acabado tu historia. No necesitas que el cielo se parta, no tienes que gritar. A veces basta con escuchar el silbo apacible. Y si te atreves a quedarte en silencio, a cerrar los ojos, a decir con sinceridad, Dios, si aún estás conmigo, háblame. Te aseguro que vas a oír algo. No con los oídos, con el alma. Y allí comienza la verdadera libertad. No en el ruido, sino en el susurro. Porque a veces, Dios no te libera delante de todos. Te libera donde solo tú y Él pueden celebrarlo. 8. El testimonio de María Magdalena. Cuando la vergüenza se convierte en autoridad espiritual. Hay personas en la Biblia que fueron marcadas por su pasado, que arrastraron etiquetas, miradas de juicio, y que por años vivieron bajo el peso de una identidad rota. Pero hubo un día en que Jesús pasó por su camino. Y todo cambió. Una de esas personas fue María Magdalena. Poco se dice directamente de ella en los evangelios, pero lo que se insinúa es suficiente para estremecernos. En Lucas 8:2 se menciona por primera vez María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. No sabemos cómo fue su infancia. No sabemos cómo llegó a estar tan profundamente oprimida. No sabemos qué tipo de vida llevaba. Pero sí sabemos esto. Tenía 7 demonios, y Jesús la liberó. Eso ya nos dice mucho. Nadie acumula cadenas,
así sin haber vivido trauma, dolor, abandono, traición. María representa a los que han tocado fondo, a los que fueron utilizados, desechados, marcados, a los que por dentro cargan heridas que no se ven, pero que los deforman por dentro. El joven de nuestra historia también se sentía así. Tal vez no tenía demonios como tal, pero sí cargas que lo consumían, adicciones, voces interiores, pensamientos oscuros, un sistema interno que lo saboteaba día tras día, y como María, vivía con vergüenza, no por lo que era, sino por lo que ya no sabía cómo dejar de ser. Pero un día, Jesús se cruzó con María, y no la juzgó, no, la expuso. No la usó como ejemplo de lo que no se debe ser. La sanó, la amó, le devolvió la dignidad y le dio propósito. Desde ese momento, María Magdalena no volvió atrás. Se convirtió en una seguidora fiel, en una testigo silenciosa, en una discípula desde el margen. Estuvo presente en momentos donde otros huyeron. Cuando Jesús fue crucificado, los discípulos se escondieron, pero María estaba ahí. Y cuando vino la resurrección, ¿a quién se le apareció Jesús primero? Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Jesús le dijo, María. Ella, volviéndose, le dijo, Raboni. Juan 20, 11, 16. A ella, la mujer liberada de 7 demonios, la que un día vivió bajo el peso de la vergüenza, fue la primera en ver al resucitado, la primera en oír su voz, la primera enviada con un mensaje. Ve a mis hermanos y diles, Pétere 17. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? El pasado de María no la descalificó. Fue su plataforma para la gloria. Y lo mismo ocurrió con el joven de nuestra historia. No fue liberado para quedar anónimo. Dios no lo restauró solo para que viviera en silencio. Le dio autoridad espiritual, le dio testimonio, le dio peso, le dio ojos para reconocer el dolor de otros, le dio compasión y le dio misión. Porque cuando alguien es libertado de verdad, cuando ya no necesita fingir, cuando su pasado ya no lo avergüenza, entonces está listo para ser usado. Y tú, que estás viendo este video, quizás llevas años escondiendo tu historia. Has mejorado por fuera. Ya no caes como antes. Pero aún no has sanado completamente. Aún vives con miedo a que se sepa, a que alguien descubra lo que fuiste, o lo que aún estás peleando. Y Jesús te dice, yo no te libero para esconderte, te libero para enviarte. No eres basura reciclada, eres instrumento redimido, vas a hablar con autoridad, vas a mirar con ternura, vas a acompañar sin juzgar, porque tu pasado será la llave para abrir la cárcel de otros. María Magdalena pasó de ser una mujer dominada por demonios a ser la primera predicadora de la resurrección, la primera en anunciar que la muerte había sido vencida. Y tú también puedes ser el primero en tu familia en anunciar que la adicción puede ser rota, que los ciclos pueden ser quebrados, que Dios aún levanta a los que todos daban por perdidos. El enemigo te quiere callado, pero Dios te quiere testigo. El enemigo te quiere recordando el pasado, pero Dios te quiere proclamando el futuro. María no volvió a ser esclava, y tú tampoco volverás. Si te rindes, si te mantienes, si te permites ser abrazado, sanado y enviado, tú también verás al resucitado, y Él pronunciará tu nombre, como lo hizo con ella, como lo ha hecho con cada uno de nosotros. 9. El regreso del hijo pródigo. Cuando el camino de vuelta está más cerca de lo que crees, no hay historia que resuma mejor la restauración íntima, profunda y silenciosa como la parábola del hijo pródigo. Es una historia conocida, pero no por eso menos poderosa. Y si la miramos con ojos nuevos, veremos que habla exactamente del joven de nuestra historia. Ese que estuvo atado a una droga, pero que fue liberado en secreto. Ese que vivió una batalla espiritual sin testigos, pero con un final glorioso.
La historia comienza con un joven que pide su herencia y se va lejos. No solo físicamente, se va también del corazón del padre. Y partió a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lucas 15:13. Y en esa frase estamos miles. Muchos no nos fuimos de la iglesia, pero sí del propósito. Muchos no dejamos de cantar, pero sí dejamos de obedecer. Muchos no renunciamos con palabras, pero sí con decisiones silenciosas. Y así, como el pródigo, nos fuimos lejos, a una tierra emocional y espiritual donde todo parece libertad, hasta que llega el hambre. Porque el pecado siempre promete más de lo que da. Siempre pinta una libertad falsa, que termina en esclavitud. El joven de esta historia terminó cuidando cerdos, comiendo sobras, humillado, solo, sin amigos, sin propósito, sin esperanza. Y en ese momento ocurre el milagro. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Lucas 15:17. Ese es el despertar, el momento en que el alma recuerda quién era y quién todavía podría ser. El joven atado a la droga, ese del que hablamos en todo este video, tuvo ese momento, esa noche en la que volvió en sí, esa madrugada en la que miró al espejo y no se reconocía, ese instante en el que pensó: esto no es vida, yo fui creado para algo más, y decidió volver. Pero aquí viene lo más hermoso. El padre ya lo estaba esperando, no con reproches, no con castigos, no con humillación pública, sino con brazos abiertos, con túnica nueva, con anillo de hijo, con fiesta, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas 15:20. Ese es el Dios del joven, de nuestra historia. Ese es tu Dios. Tú también puedes estar lejos. Tú también puedes haber caído más veces de las que puedes contar. Tú también puedes haberte perdido, pero no has sido olvidado. El joven pródigo pensaba pedir ser tratado como un jornalero, un empleado, un esclavo, pero el padre ni siquiera lo dejó terminar su discurso. Lo abrazó, lo restauró, lo reconoció como hijo. Y eso es lo que muchos necesitan hoy: dejar de negociar con Dios, dejar de pedir perdón solo con miedo al castigo, y comenzar a volver con el corazón rendido, con la confianza de que aún hay lugar en la casa del Padre. ¿Y sabes qué más es impactante? Que nadie más entendió esa restauración. Ni el hermano mayor, ni los sirvientes. Solo el Padre y el Hijo, como el joven de nuestra historia. Su proceso fue privado, no se publicó, no se testificó en el púlpito, pero fue real, fue profundo, fue divino, y hoy vive como hijo. No perfecto, pero libre, no sin tentaciones, pero con identidad. Y tú puedes vivir lo mismo. Solo necesitas volver, volver en ti, volver a casa. Quizás todos a tu alrededor creen que estás bien. Quizás nadie imagina la lucha que llevas dentro. Quizás nunca te fuiste físicamente, pero por dentro te alejaste hace mucho. Entonces, haz lo que hizo el pródigo. No necesitas grandes discursos, solo un corazón honesto. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lucas 15:21. ¿La respuesta de Dios? Traed el mejor vestido y matad el becerro gordo, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Lucas 15:22-24. Y comenzaron a regocijarse. Dios no celebra perfección, Dios celebra el regreso, y hoy puede ser tu fiesta. Hoy el cielo puede marcar un antes y un después. Hoy esa batalla secreta puede terminar, no con un escándalo, no con una humillación pública, sino con un regreso íntimo, pero eterno. Si has llegado hasta aquí,
es porque hay una parte de esta historia que resuena dentro de ti. Porque quizás no has vivido una adicción visible, pero sí has sentido el peso invisible de una guerra interna. Porque tal vez no conoces al joven del que hablamos en este video, pero te diste cuenta de que podrías ser tú. Este ha sido un viaje espiritual, un recorrido íntimo por cuevas, madrugadas, batallas, por lágrimas que nadie vio y por oraciones que nadie escuchó, excepto Dios. Y si llegaste hasta el final, quiero que sepas algo. Muy pocos lo hacen. Muy pocos tienen el valor de escuchar hasta lo profundo. Muy pocos soportan verse reflejados en cada historia y quedarse. Tú te quedaste, tú te abriste, tú aguantaste. Y por eso quiero que ahora hagas algo conmigo. Escribe en los comentarios esta frase. Nadie lo supo, pero Dios me estaba buscando. Esa frase será una declaración, una confesión espiritual, una señal para mí, para ti y para todos los que leen, de que tú no solo consumiste un video, viviste un llamado. Quiero leer tu nombre. Quiero saber que eres uno, de los elegidos que llegó hasta aquí, que enfrentó su verdad, que resistió la tentación de apagarlo y que se quedó hasta el último segundo. Y si lo hiciste, deja que te diga esto con el corazón en la mano. Tú estás más cerca de la libertad de lo que imaginas. Tu historia no ha terminado. De hecho, acaba de comenzar un nuevo capítulo. Muchos siguen encadenados por dentro porque nadie les ha dicho lo que tú oíste hoy. Por eso, este mensaje tiene que llegar más lejos. Y tú puedes ser parte de eso. ¿Cómo? Suscribiéndote a este canal, porque aquí no hacemos entretenimiento, aquí predicamos esperanza, aquí hablamos con el alma, aquí oramos por los que no tienen voz, aquí luchamos contigo. Este canal no es solo mío, es tuyo. Es un refugio para los heridos. Es una comunidad para los que aún creen. Y si le das me gusta a este video, no solo estás diciendo me gustó, estás diciéndole a YouTube, este mensaje importa. Estás obligando al sistema a mostrarlo a más personas, a más jóvenes, a más madres, a más guerreros cansados. Y si te preguntas, ¿qué hago ahora? Te respondo con fe. Haz clic en el link que está fijado en el primer comentario. Allí te dejo un video especial, un testimonio personal, un paso a paso que cambió mi vida. Una estrategia espiritual que Dios usó para liberarme de un ciclo de pecado que me ató por más de 10 años. Sí, 10 años. Y si tú también estás atrapado en algo, si crees que ya no hay salida, ese video es para ti. Haz clic, hazlo ahora, no después, no mañana, hoy. Porque cada día de libertad que pierdes es un día más que el enemigo celebra, y cada paso que das hacia Dios es un día más que el cielo se llena de fiesta. Este video fue como un río, fluyó desde la cueva de David, pasó por el clamor de una madre, por las lágrimas de Judas, por la noche de Nicodemo, por el susurro de Elías, por el abrazo a María Magdalena, por el polvo del hijo pródigo, y ahora termina en tu historia. No te vayas sin cerrar este círculo. Quiero que cuando este video termine, te quedes un minuto más. Solo uno. No hagas nada. No toques nada. No hables. Solo quédate quieto y escucha la música final. Es paz. Es reposo. Es Dios diciéndote, estoy aquí. Nunca te dejé. Y nunca te dejaré. Quédate. Ora. Llora si tienes que llorar. Pero no desconectes, porque ese minuto puede ser el momento donde tu alma entienda que la libertad no siempre viene con gritos, sino con presencia. Gracias por llegar hasta aquí, y recuerda, si nadie supo tu historia, Dios ya la estaba escribiendo. Nos vemos en el próximo video, pero más que eso, nos vemos en el camino de regreso a casa.